Vamos a hablar del colesterol. Pues el colesterol tiene muy mala fama. Dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Se le ha atribuido pues cosas maléficas, pero la verdad es que el colesterol es necesario en nuestro cuerpo y pues no hay de otra, ¿no? Hay que tener colesterol. Sin colesterol no habría nada, no habría membranas para comenzar, y si no hay membranas pues no hay célula, y si no hay célula no hay nada. Así que vamos a ver el lado bueno del colesterol. Básicamente cuando se habla de esto, de todo lo malo que es el colesterol, es porque hay un desfase entre la entrada y la salida. Un principio fundamental en fisiología, lo vamos a ver desde la primera clase, es que la homeostasis, que es un estado estable donde la entrada es igual a la salida, a diferencia de un estado estático o en equilibrio, que es una palabra que no me gusta más que nada un concepto de estado estable, sí, estado estable. Con el colesterol no sucede esto. Entonces, la salida en muchas ocasiones es menor que la entrada y el colesterol se acumula en algunos lugares, sobre todo en el endotelio de los vasos sanguíneos, y forma ateromas, forma la placa de colesterol, reduce la distensibilidad del vaso sanguíneo, o sea, lo hace rígido. La placa de colesterol endurece las arterias, y al ir reduciendo el diámetro, pues si es una arteria coronaria o cerebral, llega el momento que se forma un coágulo, tapa totalmente la luz del vaso, y entonces hay isquemia, necrosis en la parte distal a la oclusión, un infarto, y es la causa número 1 de muertes. Así que el tema relevante, ¿sí? Colesterol. Entonces vamos a comenzar con lo bueno, o vamos a ver más bien lo bueno. Definitivamente es un componente estructural de las membranas. Yo creo que este fue Jaciel, ¿no? Porque es el único que está alto aquí. Benjamín también hace eso. Por favor, dígale que les vamos a cobrar la pantalla. No, no es cierto. Se equivoca uno, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve el colesterol? Para darle fluidez a la membrana. La membrana es una bicapa lipídica y el principal componente son los fosfolípidos. Ya lo hemos hablado. Y tienen una peculiaridad, que son moléculas anfipáticas. El colesterol libre también es anfipático. Y entonces el colesterol también es precursor de los ácidos y de las sales biliares necesarias para la excreción de algunas cosas y digestión de las grasas. Ya vimos este tema desde el punto de vista de la estructura de las moléculas, ¿no? Cómo se forman las micelas, y entonces la digestión de la grasa que ingerimos es precursor de hormonas esteroideas y también de vitamina D. Bueno, la estructura básica, ¿no? Que comparten hormonas esteroideas y vitamina D y otros esteroides. Entonces, el hígado juega un papel fundamental en el metabolismo del colesterol. No es el único lugar donde se produce colesterol, pero prácticamente la producción de él influye en todo el cuerpo. Y entonces lo que le decía, este desfase, más que desequilibrio, yo creo que desfase entre entrada y salida va a hacer que
se deposite colesterol en el endotelio y esto conduce a la aterosclerosis. Entonces, el colesterol hepático, ¿de dónde viene y a dónde va? Tres fuentes. En primer lugar, el colesterol de la dieta. Cuando ingieres un taco, pues ahí hay triglicéridos, hay colesterol, hay ácidos grasos libres, proteínas, carbohidratos, etc., ¿no? Y entonces hay que digerirlos en el intestino, enzimas y absorción a los enterocitos, y entonces ahí empezamos a construir las lipoproteínas. ¿Cuál es la lipoproteína que se forma en los enterocitos? La lipoproteína de los enterocitos es los kilomicrones, y contienen bastante lípido y poca proteína. Son los que tienen la densidad más baja. Y los kilomicrones, ahorita les voy a recordar, van a los tejidos extrahepáticos, no van al hígado, ¿sí? Recuerden, la vía de absorción de las grasas sube por el conducto torácico, llega a los tejidos extrahepáticos y ahí existe una enzima que es la lipoproteína lipasa, la cual pues separa, empieza a actuar sobre los triglicéridos y se reduce el contenido, se reduce el tamaño, y entonces tenemos un remanente de kilomicrón. Y este llega al hígado y entonces se entrega ahí el colesterol. En las lipoproteínas puede haber colesterol y ésteres de colesterol. Ahorita vamos a ver eso. Otra fuente es de los tejidos extrahepáticos que vienen a través de HDL. Recuerden, así de manera muy sencilla, HDL anda recogiendo el colesterol de los tejidos extrahepáticos y lo lleva al hígado, y el hígado es un lugar donde potencialmente se puede eliminar de tu cuerpo, porque hay una ruta de eliminación a través de la bilis. Por eso decimos que el HDL es colesterol bueno, ¿verdad? HDL es la lipoproteína, tiene colesterol, y ahorita recordaremos la estructura de estas lipoproteínas. También la síntesis de nuevo de colesterol, y de esta vamos a hablar en un momento más. La síntesis de nuevo. Y ya ustedes deben de saber, punto extra para el examen, ¿cuál es el precursor de la síntesis de nuevo del colesterol? La acetilcoenzima A. O sea, acetil-CoA está metida por todos lados. Y hablando del mapa metabólico que tienen que hacer, yo les voy a decir todo lo que van a poner, bueno, la base de lo que van a poner. Y vamos a comenzar con acetilcoenzima A. Y lo van a hacer en menos de una semana. Pues es que les voy a decir que van a poner. Los destinos. ¿Cuáles son los destinos del colesterol hepático? Ojo, estamos hablando del hígado nada más. Pues el primer destino es que las lipoproteínas de muy baja densidad sacan el colesterol desde el hígado a los tejidos extrahepáticos. Y ya saben que estas dan origen a las de muy densidad intermedia y después las de baja densidad. Ahorita vemos una figura de eso. Entonces, VLDL es la forma como el hígado manda triglicéridos y colesterol a los tejidos extrahepáticos. Otra ruta, otro destino del colesterol hepático es así, libre, ponerlo en la bilis. La bilis es una mezcla de varias sustancias. El más abundante es el agua. Se produce en el hígado, se almacena y se concentra en la vesícula biliar y finalmente va a el intestino delgado y tiene sus funciones, ¿verdad?
ya saben ustedes las estructuras anatómicas. El tercer destino es que el colesterol en el hígado se convierta en ácido salicílico. Vamos a hablar de eso en un momento más. Entonces ahí están las rutas por donde entra y donde sale. Entonces vamos a hablar de la síntesis de novo. Síntesis de novo. O sea, colesterol que no existía, que no lo ingeriste en la dieta, sino lo vas a producir. ¿De dónde viene todo? De esa pequeña molécula que tiene ¿cuántos carbonos? 2. Y que tiene un enlace fosfato de alta energía. ¿Fosfato de alta energía? Pregunto. No, no es fosfato, es un tiol, ¿sí? Un grupo tiol, tiene alta energía. Cuando decimos alta energía, no todo es fosfato, ¿ok? Ya creo que les hice la pregunta tramposamente. Entonces aquí están los 2 carbonos, aquí está la coenzima A y aquí hay alta energía. La síntesis de colesterol, igual que la síntesis de ácidos grasos, es un proceso endergónico, o sea, requiere energía. Es un proceso reductivo, o sea, requiere NADPH, que transfiere electrones desde el NADPH hasta este compuesto. Las síntesis son siempre así, al contrario de la oxidación, ¿no? La glicólisis, por ejemplo, es un proceso oxidativo, genera NADH. La primera fase de la vía pentosa-fosfato es un proceso oxidativo. ¿Qué genera la primera parte de la vía pentosa-fosfato? Si comenzamos con la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, genera NADPH. Es una fuente muy importante para la síntesis de ácidos grasos. La otra fuente de NADPH, ¿cuál es? La malita, ¿verdad? La enzima málica. Entonces, ya se imaginarán ustedes la síntesis desde este compuesto que tiene 2 carbonos sería hasta este compuesto que ¿cuántos carbonos tiene? 27. Debe ser algo complejo. O sea, imagínense algo que es lineal, 2 carbonos que tiene coenzima A hasta algo tan complejo. ¿Tienen que saberse todos los pasos uno por uno? No. Sí, claro, solo los importantes. ¿Quién no ha firmado, por favor? Entonces, vamos a ver la estructura del colesterol. Tenemos un anillo de 4 carbonos que se llama ciclopentano peridrofenantreno. Es la palabra más larga que hay en el área de la química. Ciclopentano peridrofenantreno. Ya está en lo mismo. No importa, ese nombre no lo voy a preguntar, pero son 4 anillos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Por aquí hay algunas cositas que quizás en otra estructura se lo voy a mostrar, pero hay un grupo OH en el tercer carbono, ¿sí? Ojo con la numeración de los carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y entonces vamos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Esa es la parte que es el esteroide, y entonces tenemos una cadena hidrocarbonada. ¿Hasta qué carbono llega? 20, 21, 22, 23, hasta el 27. ¿Sí? Cuando hablemos de la síntesis de los hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal, el precursor va a ser este. O sea, acetilcoenzima A es precursor de colesterol y colesterol es precursor de cortisol, aldosterona, testosterona, ¿sí? Mucho más ahí acá.
y ahí hay que cortar la cadena lateral. Se van a acordar de la cadena lateral. Bueno, entonces, ahí está el colesterol con sus 27 carbonos. Para poder hacer todo esto, desde 2 hasta 27, quiero que escuchen bien el asunto de pares e impares. Tenemos 5 pasos. Adelante con 5 pasos. El primero es producir un compuesto que se llama mevalonato. Un nombrecito. El segundo es formar las unidades de 5 carbonos que se llama unidades de isoprenoides. Y después formamos a un tiburón, que es el escualeno. Sí. ¿De dónde viene la palabra escualeno? Búsquenlo. El cuarto paso es formar, ya estamos hablando de esteroles, ¿sí? Lanosterol, y finalmente el colesterol. ¿Okay? Esos son los 5 pasos en la síntesis de novo del colesterol. No es que es directo, o sea, entre cada uno de esos compuestos hay varios otros. Y solamente me voy a interesar en uno que está entre acetil-CoA y el mevalonato, porque es el paso limitante en la síntesis del colesterol. Bueno, quizás en algún otro también lo mencionamos. Siempre digo una cosa y termino con otra, ¿verdad? Vamos a ver entonces el primer paso. Síntesis de mevalonato. Los 2 primeros pasos en la síntesis de este compuesto son los mismos que la síntesis de los cuerpos cetónicos. O sea, ya se los deben de saber. La acetilcoenzima, 2 acetilcoenzima se condensan. Y entonces se une una tercera acetilcoenzima A y forma entonces 3 hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. No sé por qué, pero yo me acuerdo en mis clases de bioquímica mucho de este compuesto. HMG coenzima A, hidroximetilglutarilcoenzima. Entonces repasamos. Allá arriba hay 2 acetil-CoA, los juntas y formas acetilcoenzima A. Tienes que deshacerte de una coenzima, porque cada uno de los 2 tenía pues su propia coenzima. Los juntas, una sale y quedan ¿cuántos carbonos? 4. 2 más 2 igual a 4. Entonces acetoacetilcoenzima A tiene 4 carbonos. Y ahora viene una tercera acetilcoenzima A. Agarras nada más la parte de acetilo de esa coenzima porque se pierde otra, y entonces ahora serían 4 más 2, 6 carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene hidroximetilglutarilcoenzima A? 6 carbonos, los podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Todos los carbonos vienen de acetilcoenzima. Sí. De hecho, todos los carbonos del colesterol vienen de la acetilcoenzima. Y entonces aquí viene el paso clave. ¿Cuál es el paso clave en la síntesis de cuerpos cetónicos? No es reductasa. Es que te adelantaste, no escuchaste la pregunta. ¿Cuál es el paso clave en la síntesis de cuerpos cetónicos? Hay una enzima que se parece mucho, se llama hidroximetilglutarilcoenzima A liasa. Y esta es reductasa. Este es el paso limitante de esta vía, la otra también, pero esa otra vía, ¿en qué parte de la célula se sintetizan los cuerpos cetónicos? Célula hepática, porque estamos hablando de síntesis en hígado. En la matriz.
Aunque los primeros pasos hasta hidroximetilglutarilcoenzima A son los mismos, una cosa es lo que ocurre en la mitocondria para la cetogénesis, de eso ya hablamos, y otra es lo que ocurre en el citosol para la síntesis de colesterol. ¿Sí? La síntesis de colesterol involucra 3 órganos. Pregunta del papelito. 3 organelos en el hígado, en los hepatocitos. Perdón, son 2. Es el citosol, ese no es organelo, el retículo endoplásmico liso y peroxisomas. ¿Okay? Repito, citosol, REL y peroxisomas. Bueno, entonces, esta enzima requiere NADPH, ya dijimos que ese es el que reduce, ¿sí? El compuesto, y entonces tenemos mevalonato. La enzima está sujeta a regulación tanto regulación de su expresión. ¿Entienden esto? ¿Qué es la expresión de una enzima? Tiene que ver con los genes. Toda la información de una proteína está almacenada en los genes, ¿no? Y entonces los genes se tienen que activar o desactivar, etcétera, para producir una proteína. En este caso es una enzima que se llama hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Tenemos esta regulación. Y también tenemos regulación alostérica, que no tiene que ver con la síntesis de la enzima, sino directamente con la actividad. El colesterol, el mevalonato, ¿sí? Miren cómo es que mevalonato es apenas el producto de la reacción, inmediatamente trabaja en esta enzima, ¿sí? Porque si hay mucha actividad de la enzima, vas a tener mucho mevalonato. Y entonces el mevalonato le dice a la enzima, cálmate, ya no me mandes tanto. Es en corto la regulación. Pero el colesterol, que es el último en toda la vía, también es un regulador de la enzima. Interesante esto. Los ácidos biliares, que tienen otra ruta que vamos a hablar también, son reguladores de la enzima. Y entonces existe un grupo de fármacos que se llaman las estatinas, que tienen sus problemas también. Algún momento hablaremos de esas. Estatinas inhiben la síntesis de colesterol por inhibición de la HMG, coenzima A reductasa. Hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Así que si quieren disminuir el colesterol, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambio el estilo de vida, ¿verdad? Exactamente. Pero la gente no quiere cambiar, nada más una pastillita y ya. Entonces, pero hay sus complicaciones con las estatinas. Las estatinas inhiben a la enzima, ¿okay? Si este paso no ocurre, no se produce colesterol. Colesterol de nuevo, ¿sí? Otra cosa es el colesterol de la dieta. Pero por eso es un paso clave, ¿no? Es un paso limitante de la velocidad. Otros inhibidores, miren, bueno, por un lado, insulina y hormona tiroidea estimulan a la enzima. La insulina, recuerden, es la hormona de la abundancia. Hay exceso de acetil-CoA, lo guarda como ácido graso, como triglicérido y también como colesterol. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosas inhiben a la enzima? A ver, díganme un par de cosas que inhiben a la enzima. No, la insulina estimula. Ahí está. Inhiben mevalonato, el colesterol, también el glucagón, que es opuesto a
la insulina en muchas de sus acciones, y los glucocorticoides van a inhibir también a la enzima, o sea que van a reducir la síntesis de colesterol. Bueno, aquí están todos los pasos. Vamos a ver si se ve, y si quieren ahora sí apagar la luz. A ver, ¿por dónde comenzamos? El primer paso era la síntesis de mevalonate. El segundo paso, unidades isoprenoides. ¿Cuántos carbonos tiene una unidad de isoprenoide? Les dije que prestaran atención a los carbonos, ¿sí? A ver, acetilcoenzima A tiene 2, más 2, 4, más 2, 6. Llegaste hasta mevalonato. Pero de mevalonato a unidad isoprenoide tienes que perder un carbono y entonces queda en 5. O sea, hay una descarboxilación. Entre mevalonato y la unidad isoprenoide que está allá arriba, la mera esquina, tenemos 3 sinasas. O sea, se agregan ¿cuántos grupos fosfato de alta energía? Las sinasas agregan fosfato de alta energía usualmente. Si tenemos 3 reacciones donde están sinasas, se agregan 3 fosfatos de alta energía. Pero si ustedes ven en la última reacción, donde ocurre la descarboxilación, ahí se pierde un fosfato. Entonces, ¿con cuántos fosfatos de alta energía termina la unidad isoprenoide aérea que está en la esquina? ¿Cuántos enlaces fosfatos de alta energía? ¿Sí lo entendí? Con 2. ¿Y con cuántos carbonos? 5. Okay. Esa unidad isoprenoide se va a isomerizar. O sea, un pequeño cambio entre isopentanil y dimetilalil pirofosfato. Pequeñísimo cambio. No cambia el número de carbonos, de fosfatos, nada más cambia la posición. Y si tú juntas 2 de estos, 5 más 5, o sea, no sé dónde está la flecha, a ver, si alguien me ayuda a ubicarla. Ah, miren, allá dice IPP. ¿Qué es IPP? Es que no alcanzan a leer. IPP es la unidad isoprenoide. ¿Sí? Y acá dice IPP, o sea, a este isómero del isoprenoide le pusiste un isoprenoide. Entonces, 5 más 5, ¿cuánto es? 10. ¿Y cómo se llama ese compuesto? Geranil. No me interesa el nombre. Pero si le agregas otra unidad isoprenoide, ¿cuántos carbonos tienes ahora? 15 carbonos. ¿Se fijan? Y si duplicas esa unidad, ese de 15 carbonos, de 15 más 15 igual a 30. ¿Cuántas unidades isoprenoides hay para que formes el escualeno? Puchín. ¿Cuántos carbonos tiene la unidad isoprenoide? 5. ¿Cuántos tiene el escualeno? Quítate el audífono, a lo mejor por eso no me escuchas. ¿Cuántos carbonos tiene el escualeno? 30. 30 entre 5, ¿cuánto es? 6. El escualeno se formó gracias a 6 unidades de isoprenoides. ¿Sí? Aquí tenemos las dos primeras, esta más la de arriba, entonces va a dar 5 más 5, 10, más otra unidad de isoprenoide, 15. Hasta aquí llevamos 3, pero cuando juntas 2 de estos tenemos 30. 6 unidades de isoprenoide. ¿Ese qué paso era de los 5? El tercer paso. Ya llevamos 3 pasos, ¿verdad? Rapidito llegamos a 3 pasos. El agente reductor sigue siendo NADPH, aquí. Y si se fijan aquí,
pues ya está tomando una forma más como el colesterol. Allá era muy sencillo y ahora casi tenemos los 4 anillos. ¿Qué letras tienen los anillos? A, B, C, D. Opción múltiple. Muy bien. Entonces, en el siguiente paso, a partir del escualeno, ¿qué se va a formar? La lana, ¿verdad? Lanosterol. Este es el primer esterol. ¿Cuál es la característica de los esteroles? ¿Tienen una cadena lateral? Pues aquí yo veo que todos tienen cadena lateral. A ver, aquí los anillos están abiertos, todavía no se cierran. Aquí están cerrados. Pero ocurrió una reacción muy importante aquí. Un grupo hidroxilo, ¿en cuál carbono? ¿Sí? Cuando hay un grupo hidroxilo en el tercer carbono, decimos que este es un esterol. Y el primer esterol entonces es lanosterol. ¿Cuántos carbonos tiene el lanosterol? 30. Pero dijimos que el colesterol tenía 27. O sea, en el último paso, ¿qué hay que hacer? A la cadena lateral hay que quitarle 3 carbonos y llegamos entonces a tener el colesterol. ¿Ok? Finalmente. Qué complejo, ¿no? ¿Se fijan cómo de 2, un número par, llegamos a 27, un impar? ¿Dónde estuvo la clave? Al principio le quitamos un carbono, ¿verdad? Del mevalonato hasta la unidad de soprenoide, y al final le quitamos 3 y entonces quedamos con números impares, ¿verdad? De carbonos. Ahí está el colesterol. Otra característica del colesterol: el anillo B tiene un doble enlace. ¿Entre qué carbonos? ¿Lo ven aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así era la numeración, ¿verdad? Si quiero ahorita me regreso, pero es entre el 5 y el 6. ¿Sí? Es otra característica. ¿En qué carbono está la cadena lateral? Porque la cadena lateral es esta, hidrocarbonada. Unos dicen que en el 18, otros que en el 20. 18 no es. Eso sí te lo puedo asegurar, porque el 18 es un carbono que está para acá, el 19 está para acá, y entonces en el 20, bueno, en el 17 está bien. ¿Sí? Esa es toda la cadena hidrocarbonada. Y aquí aprovecha entonces, no está mostrado aquí, realmente podría decir, pues no parece el colesterol, porque aquí entre el 5 y 6 hay un doble enlace, y además, escuchen, en el carbono 3 que hay un grupo hidroxilo. Ahorita que veamos los ácidos biliares, vamos a ver otra vez a esos grupos hidroxilos. Apréndase la numeración. ¿Ya? Está bien fácil. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces, ahora vamos para acá, 18, 19 y lo demás. Nada más. Entonces, repasamos todos los pasos. De acetil-CoA a mevalonato. ¿Cuál es la enzima clave? HMG, coenzima A reductasa. No me vayan a poner liasa, porque esa es de los cuerpos cetónicos. De mevalonato a isoprenoide, ¿qué es lo importante? Agrega fosfatos, 2 fosfatos, y entonces también pierde un CO2. ¿Ok? Y de isoprenoide a escualeno, 6 veces. Esa es la clave. 6 unidades de isoprenoide. 6 por 5, 30. ¿Sí?
forma 30 carbonos. Y el escualeno a la anosterol, la clave que es agregar un grupo hidroxilo, y de la anosterol a colesterol quitar 3 carbonos. Ya ven que no está tan difícil. ¿Ok? Amén. El receptor, bueno, ya avanzando un poquito con el tema, pero tengo que avanzar más. El receptor de HLDL, la principal lipoproteína para transportar colesterol es LDL y lo entrega a los tejidos extrahepáticos. Esta es una célula fuera del hígado y hay un receptor ahí donde dice CE. ¿Qué significa CE? El colesterol está en dos formas. ¿Cuáles son? Esterificado y no esterificado. Entonces, colesterol, así sin esterificar, le decimos también colesterol libre, y entonces ponemos una C. Y cuando decimos ésteres o éster, no ester, sino éster de colesterol, entonces ya no está libre el colesterol y ponemos CE. Eso es lo que está ahí, CE, éster de colesterol. Existe un receptor de la lipoproteína que está, digamos, asociado con un hundimiento en la membrana, que tiene una proteína que se llama clatrina. Eso no está mencionado allí, ¿verdad? Pero esas fosas, los pelitos que ven ahí, son la proteína clatrina, y ahí están las proteínas que identifican al LDL, y entonces se internaliza. Es un proceso de endocitosis. De esos seguramente han hablado, ¿no? Endocitosis es como ingerir, ¿verdad? Ingiere la lipoproteína y entonces se fusiona con un lisosoma, forma un endolisosoma. Hay partes de la lipoproteína que se reciclan allá arriba y otras entonces llega finalmente a formar un almacén de colesterol libre ahí en la célula. Le quita el enlace éster y tenemos puro colesterol sin esterificar. Bueno, hay cosas más complejas, la síntesis de receptor, la función de estas proteínas que son proteínas cassette. Bueno, se los explico después porque quiero ver otros puntos aquí. Ok, colesterol de la dieta, ¿a dónde va? Al kilomicrón, ¿verdad? En el kilomicrón es grande, grasa, una bola grande. ¿Qué tiene? TG son triglicéridos, C, ésteres de colesterol, y C, colesterol. Viene por acá y entonces pasa por el tejido extrahepático. Y aquí tenemos a la enzima que se llama lipasa de lipoproteína o lipoproteína lipasa. Y entonces se reduce y debería haber un tamaño más pequeño aquí. Tenemos los remanentes de kilomicrones. No me gusta porque está del mismo tamaño. ¿O está más pequeño? Yo los veo casi iguales. Esta bolita contra esta bolita, ¿cuál está más pequeño? Se reduce, el remanente de kilomicrón tiene menos y sobre todo debería tener menos triglicéridos, pero entonces el colesterol va al hígado. Esta es la lipoproteína que entrega el colesterol dietético al hígado. Pero el hígado, ¿por dónde lo produce? VLDL. El colesterol, ya sea de la dieta o colesterol que produjo el hígado, lo incorpora a VLDL y lo saca hacia los tejidos extrahepáticos. Bueno, aquí hay todo un rollo ahí, pero más sencillo. Esta es una lipoproteína, ya la habíamos visto. Noten, en el centro de la lipoproteína, ¿qué hay? Ésteres de colesterol y triglicéridos. Estas moléculas no pueden hacer contacto con el agua.
En cambio, en la periferia, donde tenemos la apoproteína, ya sea integral o periférica, y también tenemos, ¿qué son estos? Fosfolípidos, que son anfipáticos. La cabeza de los fosfolípidos puede hacer contacto con el agua, pero también colesterol libre. El colesterol libre es una molécula anfipática. Eso de libre no es que está solo, ¿ok? Así que si usted piensa, soy libre, no, siempre estás con alguien. Cuando decimos colesterol libre, es porque no está esterificado con un ácido graso. ¿Ok? Se transporta el colesterol en el plasma con lipoproteínas, sobre todo, ¿cuál? Ahí dice, ¿cuál? Oye, no lo puse. Sí, aquí está, mira. LDL es la que tiene la mayor proporción de colesterol. ¿Hasta cuánto? 50%. La mitad del contenido de la lipoproteína de baja densidad, LDL, es colesterol. Ahorita se los voy a mostrar. Recordar que ya lo habíamos mencionado. Hígado secreta colesterol, pero retiene también colesterol que le llega a través de IDL, estaba en la figura anterior, y LDL. Miren, aquí están las... ¿Cuántas lipoproteínas hay? Muchas. La de menor densidad, grande, pura grasa, se llama kilomicrón. Es casi pura grasa. 90% son triglicéridos. Lo amarillo es triglicérido. En cambio, LDL, ¿se fijan? La mitad de LDL, 50% es colesterol y ésteres de colesterol. Entonces, para el transporte de colesterol del hígado al tejido extrahepático, ¿quién lo lleva? LDL. ¿Y quién lo trae de nuevo? ¿Quién lo recoge desde el tejido extrahepático? Por eso decimos que uno es el bueno y otro es el malo. El que anda recogiendo ahí el colesterol es el bueno, el HDL. Vean, HDL realmente tiene poco. Eso ya lo habíamos visto. Y finalmente, jóvenes, ¿cómo se excreta el colesterol? Ok. ¿Se parece al colesterol? Sí, ¿cómo no? Sí se parece. ¿Qué es lo diferente? Los H. Tiene más OHs. Y además, en la cadena lateral, que le cortamos de 27, le quitamos otros 3, le agregamos un grupo carboxilo. O sea, es un ácido biliar. ¿De dónde vienen los ácidos biliares? No, pero el precursor es colesterol. A ver, ¿cuáles son las cosas que provienen del colesterol? Esteroides y ácidos biliares. Ácidos y sales biliares, hormonas esteroideas, ¿sí? Y la vitamina D, pues fue la primera diapo que les dio. Bueno, entonces, esta es la fórmula de un ácido biliar. Si lo ven así como de perfil, noten los grupos hidroxilo. ¿Para qué son los grupos hidroxilos? Primera clase del curso. Todo lo que tenga el grupo hidroxilo hace contacto con el agua. Y la parte que no tiene, pues... Entonces, sintetizando, un ácido biliar tiene una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Los ácidos biliares, las sales biliares son importantes para la digestión y la absorción de las grasas. ¿Dónde se producen los ácidos y sales biliares? ¿En qué órgano? En el hígado. No vayan a decir en la vesícula. ¿Okay? La vesícula es solamente para almacenar y concentrar la bilis. Pero decir bilis no es lo mismo que decir ácido biliar. Ácido biliar es un componente de la bilis. Y entonces, ¿cuáles son los dos principales ácidos biliares? El cólico, que no tiene nada que ver con los dolores, y el queno desoxicólico. ¿Cuál es diol y cuál es triol? ¿Qué es esto de diol, Naomi? Di es
y tri, 3. Entonces, ol, ¿a qué se refiere? ¿A qué grupo? Grupos OH. Diol, ¿cuántos grupos OH tiene? Y triol, pues 3. A ver, ¿cuál es diol? El queno desoxicólico es diol y el otro es un triol. Tienes un hierro relevante. Pero ya sé que ya. Entonces, síntesis. Ocurre en el hígado. Ahí lo grabamos. Los que se quieran ir, aquí lo grabamos. Se insertan grupos hidroxilos. El doble enlace, desaparece el doble enlace. Y de 27 se acorta 2 carbonos, pero le agregan un grupo hidroxilo. Entonces quedará 27 menos 3 más 1. Se le suman. Y entonces el paso limitante de la síntesis de ácidos biliares es este paso, donde el colesterol se transforma en 7 alfa hidroxicolesterol. Entonces, aquí tenemos otra enzima, nada que ver con la reductasa, pero también tenemos sustancias que la inhiben y que la estimulan, y al final tenemos ácido quenodesoxicólico y desoxicólico, y estos se juntan con otros compuestos como la glicina y la taurina. Esto se llama conjugación. Y entonces podemos tener ácido glucocólico o glucoquenodesoxicólico. Y también podemos tener ácido taurocólico y tauroquenodesoxicólico. Bueno, lo otro era la circulación intrahepática, pero eso la dejamos para física. ¿Ok?